Hace Muy más de bien, 2 años que Colombia es Víctor el único Escobar país decidió que... en Latinoamérica que tiene aprobada la eutanasia. En el mundo hay solo 7 países que tienen regulada esta decisión de morir dignamente, pues luego de que se determine médicamente el padecimiento de enfermedades terminales, en el caso que era lo que comúnmente conocíamos. Pero esto abre una nueva polémica porque se ha aplicado la eutanasia a 2 personas que tenían enfermedades incurables, no terminales. El otro caso es el de Marta Sepúlveda, otra colombiana que en Medellín recibió también la eutanasia este sábado en Colombia. Doy la bienvenida a Luis Giraldo. Luis, buenos días y bienvenido a nuestro programa. Gracias por acceder a hablar de este tema. Cuéntenos cómo ha sido este proceso de llevar y acompañar a estas personas que solicitan una muerte digna. Janet, buenos días a usted y a todos quienes nos están siguiendo en este momento. Gracias por la invitación. Bueno, es un tema difícil, el tema de la eutanasia en Colombia, a pesar de que más del 76% de los colombianos aceptan el tema de la eutanasia, todavía es un tema muy controversial desde los pensamientos conservadores y desde aquellos políticos y religiosos que no quieren que se acepten las libertades de las personas. En estos 2 casos, ¿cómo se llegó a plantear o a poner sobre la mesa? Y no sé, cuéntenos un poco la historia de la eutanasia en Colombia, toda vez que pues lo que llama la atención, por llamarlo de alguna manera en este momento, es que haya podido ser aplicada en 2 personas con enfermedades incurables, más no terminales, que era como lo común, el pensamiento común alrededor de esta aceptación de la eutanasia. Cuéntenos cómo ha sido este proceso. Bueno, Colombia desde 1997 la Corte Constitucional ha venido hablando acerca del tema de eutanasia, ha venido desarrollando líneas jurisprudenciales en las cuales ha dicho que la dignidad hace parte de la vida y que una muerte digna también hace parte de la dignidad. Entonces, desde 2005, la Corte Constitucional autoriza la eutanasia, se inician algunos procedimientos de eutanasia en pacientes en fase terminal, pacientes que tienen un pronóstico de vida inferior a 6 meses, y en agosto pasado, después de que se despenaliza el homicidio por piedad en pacientes no terminales, Víctor y Marta inician este proceso para poder solicitar la eutanasia. Pero hace poco te escuchaba hablando acerca pues, del tema del machismo en las mujeres y se me venía a mí que en el caso de Marta existió mucho machismo para poder aceptar. A Víctor no lo vandalizaron tanto, ¿sí? Más bien nos pedían que no saliera a medios para no mostrar su realidad, pero a Marta porque se tomaba una cerveza en la entrevista que le hicieron, entonces le negaron la eutanasia. Es un tema muy complejo aún en Colombia. La Corte Constitucional lo ha garantizado como un derecho fundamental. El Congreso de la República ha hundido ya en varias oportunidades este proyecto de ley. Entonces queda una puerta abierta enorme para que todos aquellos que quieran acceder a la eutanasia lo puedan hacer desde la vía judicial. Luis, pues me queda en la cabeza esto de que porque se tomó una cerveza le negaron la decisión. Me encantaría ahondar en ello, pero creo que nos distraería del tema central. Sin embargo, debo decir que lo lamento y lamento que a nivel latinoamericano todavía tengamos que ver este tipo de escenas alrededor del machismo. Pero mi pregunta va hacia cuáles son los cuestionamientos que se han hecho en torno al derecho a morir dignamente. Es decir, cuáles son los cuestionamientos que se ponen sobre la mesa, los riesgos, tal vez los abusos que han puesto sobre la mesa a los que estarían expuestas, digamos, las autoridades, en este caso, que acceden a autorizar la eutanasia y podrían estar expuestos a determinados riesgos. ¿Se ha hablado de eso? No, en la mayor parte de lo que sucede en Colombia en cuanto al tema de eutanasia es el tema político y el tema religioso. Hace poco se hundió el proyecto de ley impulsado por el representante a la Cámara, Juan Fernando Reyes Puri,
y veíamos cómo con camándula en mano y con imágenes del Papa Francisco y del Papa Juan Pablo II, ellos, ellos negaban este derecho. Ellos negaban el derecho porque decían que era un tema y un acceso para que las personas que no tenían problemas de salud, sino solamente problemas psiquiátricos, pudieran acceder a esta eutanasia. A ver, entonces, para poder interpretar lo que usted está diciendo y lo que está ocurriendo en Colombia, que es muy común a nivel latinoamericano, no sé si a nivel mundial, no sé cómo ha sido la historia en otros países, pero digamos que los problemas políticos que se han identificado alrededor es en esta posición de los políticos que va más de la mano de la popularidad. Al ser un país católico, mayoritariamente católico, Colombia, siempre es mucho más popular ponerse del lado de lo que dice la religión, más no del derecho, que es a lo que deben estar sujetos los políticos. ¿Es así? ¿Eso es lo que está ocurriendo? Sí, estamos hablando de votos y Víctor hace poco, cuando se le nega por segunda vez la eutanasia, dice, me negaron el derecho a morir, pero no me han negado el derecho a votar. Se coloca una camisa de un candidato a la presidencia y dice, voten por él porque yo quiero que este tema cambie desde el punto de vista político, porque parece ser que desde el punto de vista religioso no va a cambiar. Y eso fue un día después de que en el Congreso de la República salían a decir que era un homicidio, que esto era un suicidio y que esto Dios lo iba a condenar, cuando el llamado que le hacemos todos a quienes les elegimos por voto popular es que vayan a legislar y no vayan a hablar de religión ni de asuntos de moral. Ahora, ¿cómo determinar en qué casos sí puede ser aplicada la eutanasia para evitar los abusos? Porque ahora voy a citar, en cambio, otros problemas que ha habido a nivel internacional. Recuerdo un caso en Europa en donde se aplicó la eutanasia en un ancianato y se le quitó la vida a varias personas, varios adultos mayores que no habían, digamos, tomado esa decisión. Sin embargo, se manipuló todo alrededor. Pues tomando decisión por ellos, que iban a estar mejor muertos que vivos, viviendo en condiciones muy tristes, solos, con enfermedades ya degenerativas que no les permitían pues tener y hacer uso de sus facultades. Es decir, situaciones que a ojos de los que estamos sanos pueden ser muy tristes, muy duras y muy determinantes para escoger o tomar una decisión a favor de la eutanasia. Pero eso no es así. Yo voy a contar luego una experiencia personal que tengo sobre el tema. ¿Cómo evitar esos abusos? ¿Cuáles son las reglas de juego, abogado? Bueno, te voy a dar una primicia en este momento, y es que a partir de hoy vamos a, desde la parte jurídica, ayudar que estos abusos no se den, ¿sí? Primero, la Corte Constitucional ha dicho que la voluntad de cada persona de decidir si se lo va a realizar la eutanasia o no, tiene que quedar manifestada. Entonces, no es posible que de pronto lo que pasó lleguen y es el miedo de muchos, que a una comunidad de personas adultas mayores les apliquen la eutanasia para terminar su vida. Como tal, debe quedar la voluntad expresa, debe de hacerlo un médico, el personal médico, pero también tiene que existir un cambio en ese pensamiento y en esa doctrina que los médicos desde el primer día de su universidad inician, y es la defensa a la salud independientemente si existe o no existe alternativas. En este momento hay unos cuidados paliativos, pero hay personas que los cuidados paliativos ya no les funcionan. A nosotros, cuando llegamos a las facultades de Derecho, nos enseñan en que la libertad de las personas y la decisión de cada uno se debe respetar. Entonces hay que conjugar esos dos tipos de pensamiento entre el tema médico y el tema jurídico, y respetar lo que cada uno decida, pero desde una parte normativa. Eso no puede quedar a que todo el que quiera, ¿sí?, que tenga problemas, acceda a la eutanasia si no existe una regulación. Tiene que haber y existir un tema de una pérdida de capacidad funcional,
¿sí? O una pérdida de capacidad laboral para decir, bueno, usted puede acceder, porque entonces me corté una pierna o me corté la mano, no estoy diciendo de mutilación, sino de una cicatriz, entonces esto no me da una vida digna, me voy a aplicar la eutanasia. Esto tiene Ujú. que regularse. Ahora, esto es un planteamiento de fondo. Usted ha dicho el 76% de los colombianos está a favor de la eutanasia, pero de acuerdo a mi experiencia, sí se debe, antes de afirmar que esta es una eh, voluntad mayoritaria, sí se debe, no sé si dentro de la encuesta están las personas que tienen enfermedades terminales o que tienen enfermedades degenerativas. Es decir, debería haber una encuesta en ese grupo de personas. Y le digo por qué. Yo hice en algún momento una investigación aquí en el Ecuador sobre el tema de la eutanasia, pensando desde mi realidad como persona sana, afortunadamente y gracias a Dios, tener todas mis facultades y todas las ganas de vivir. Y pensarme atada a una cama no me parecía que era una vida digna. Por lo tanto, yo estaba a favor de la muerte digna. Pero cuando yo fui a consultar con las personas que estaban pasando por esa dura situación, me topé con la sorpresa de que ninguna quería morir. Todas valoraban cada día de sus vidas, cada segundo de poder ver a través de una ventana el día, el sol, es decir, el transcurrir de la vida, el poder ver a sus familiares, no era el caso de todos, muchos estaban abandonados, pero los que podían era poder ver a sus familiares crecer en el caso de sus hijos o compartir con ellos de alguna manera. Es decir, sí tenemos que partir de que si bien es un derecho que deben tenerlo, no estamos legislando porque la voluntad de la mayoría siempre es así. En su caso, les han consultado, han hecho alguna encuesta, han tomado en cuenta la opinión de las personas, que son muchas que están en esta situación, para decir que esta es una voluntad general a favor de la eutanasia. Janet, el tema de la muerte es un tema de respeto, pero también es un tema que trae muchos tabú. Eh, Como tal, una encuesta, y esta encuesta no decía cuántas personas enfermas estaban de acuerdo con la eutanasia. Eh, claro, es muy fácil decirlo como persona sana, teniendo un familiar en caso de yo inicio el proceso de eutanasia. Pero definitivamente para personas como Víctor y personas como Marta, el tema de aceptar la muerte, yo te diría que no es fácil, a pesar de que con Víctor tuve 5 meses compartiendo a diario, porque esto fue una pelea diaria. Eh, Víctor aceptaba la muerte y me decía, vamos a hacer de la muerte una fiesta. Y si él hubiese tenido la oportunidad, te lo digo, Janet, de destapar una botella de champaña antes de morir, lo hubiese hecho. Pero todavía queda como ese respeto a qué va a pasar después de la muerte. Y, y de pronto queríamos hacerlo, ¿sí? Pero al final también estaba ese respeto al duelo de que no podemos recibir la muerte como si esto fuera una noticia de un nacimiento, por ejemplo. Entonces, no se le ha preguntado a las personas que están enfermas, ¿sí? Sí, después de lo de Víctor han llegado muchas personas a decirme, mire, tengo esta enfermedad, ¿será que yo puedo acceder a la eutanasia? Estoy reducida a una cama hace 20 años, ¿puedo acceder a la eutanasia? No tengo una enfermedad terminal. Entonces, ¿qué calidad de vida tenemos si no tenemos una vida en la que podamos hacer lo que queramos? Definitivamente un tema a considerar y pues yo digo que lamentablemente o digamos, la realidad debe ser que este tipo de temas, ya hablo del tema del aborto también que es tan polémico, ahora esta semana en el Ecuador se va a debatir el tema del aborto, en los temas de violación, en los casos de violación, debe ser una decisión absolutamente real, asentada, jurídica, tomando en cuenta las realidades, los riesgos que existen, riesgos de abusos, pero también las realidades que hay en cada uno de los países. No todas las mujeres que se quedan embarazadas por violación quieren abortar, pero habrá mujeres que sí lo deciden. De la misma manera, no todas las personas que tienen enfermedades terminales ni que tienen enfermedades incurables quieren morir, pero
tienen derecho a tener la opción. Lo que pase más allá, lo que pase con Dios, es una cuestión personal de cada uno. El que tenga que enfrentarse, pues, el que crea, ¿no?, en esto, y que pues después de la muerte toparse frente a frente con Dios y poder explicarle allá, en el más allá, por qué tomó esa decisión contra uno de los derechos más fundamentales y más preciados desde el punto de vista religioso, que es el de la vida. Pero solamente una pregunta final. No sé si me puede explicar esto de la manera más pues, formal, por decirlo de alguna forma, no sé si muy descriptiva, pero ¿cómo se aplica la eutanasia? ¿Se inyectan sustancias? ¿Es algo parecido a lo que sucede con la pena de muerte, que inyectan este tipo de sustancias en el cuerpo de las personas y les producen la muerte? ¿O cómo es? No, Janet, el tema de la eutanasia es un tema más de relajación, ¿sí? No sé si en Ecuador se aplica el tema de los cuidados paliativos, la sedación paliativa. Es exactamente lo mismo, a diferencia que en la sedación paliativa, por ejemplo, mi caso familiar, mi abuelo estuvo 4 días sedado paliativamente, que es un tema más angustioso familiar, hasta que falleció, hasta que su cuerpo, sin comer, sin medicamentos y sin agua, falleció. En el caso de Víctor, Víctor es sedado, le dan una pastilla, él se toma el medicamento, empieza a tener un tema de relajación muscular, después inicia el proceso de sedación, ya él no siente dolor, ya no siente los dolores, y en un término de media hora, él se queda ya dormido y su sistema presenta un paro cardiorrespiratorio. Los medicamentos, algunos que se utilizan son buscapina, morfina y altas cantidades de sodio, pero no siente dolor, no es un dolor enorme, ni tampoco es de una manera tan brusca ni tan dilatada como son la sedación paliativa. Perfecto. Bueno, muy interesante conocer sobre este proceso, y pues está allí. Una otra pregunta, y si hay un extranjero que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un ecuatoriano que quiere acceder a la eutanasia, ¿puede viajar a Colombia para ser beneficiado con esa decisión? No, solamente colombianos y residentes en Colombia, pero Perfecto. no, Muchas gracias, sí, pero no. no a ti, Janet. Bueno, muchas gracias, Luis. Muy clara la explicación, pues muy respetable todo ese proceso que se está viviendo allá, y pues no deja de llamar muchísimo la atención. Siempre tomar esta decisión de dejar este mundo es polémica, es llamativa, y le agradezco a Luis Giraldo por habernos ayudado a analizar lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Gracias, Luis, que tenga un muy buen día. A ustedes también muchísimas gracias por su atención. Ha sido un gusto empezar esta nueva semana con ustedes. Vamos esta semana a tener algunos temas sobre los cuales queremos conversar. El tema de la necesidad de invertir cada día más en nuestro país. Hablábamos el jueves pasado con el nuevo canciller Juan Carlos Holguín, que su misión, su trabajo va a estar mucho más enfocado en abrir, dicen, hacer acuerdos, más de 10 acuerdos en los próximos 3 años, acuerdos de tipo comercial con distintos países. Pero para ello tenemos que ser más competitivos y tenemos que aprobar esta ley de inversiones. El ambiente político no es el mejor, pero las necesidades están allí. También está el tema del Omicron, del COVID-19 y de la decisión de aplazar una semana más la apertura de clases en pos de evitar que los contagios prosigan. Una decisión que, a medida desde el punto de vista de salud sanitaria, es acertada, es correcta. Había muchos padres de familia, profesores, maestros que estaban preocupados por el incremento de los contagios, pero aquí estamos con el problema en las casas también de que los niños siguen en las clases online, pero ya no podemos darle la asistencia que les dábamos antes. Aquí, mientras yo estoy hablando, mi hijo de 8 años está allá afuera conectado, y por ahí lo escucho que dice mami, mami, porque algún problema debe tener. No puedo sentarme al lado de él, lo haré momentos en este día, pero pues ya no es una realidad. Así que
pues esperamos que esto pueda trabajarse de la mejor manera, prevenir de la mejor manera, y todo parte del cuidado que cada uno de nosotros también tengamos de nuestra propia salud. Yo aquí estoy viviendo las consecuencias quizá de haber salido a los centros comerciales, de hacer las compras navideñas. Ahora tengo COVID y tengo que estar en mi segunda semana de encierro. Espero que no sea la semana completa, pero aquí están las consecuencias de mi imprudencia y mi irresponsabilidad. Esa es la realidad. Gracias a todos ustedes. Que tengan un buen día.